Pues ahora voy a contar un poco mi historia, ¿no? Fui la primera de 3 hermanos, siempre he sido muy impaciente, de hecho nací de 6 meses, tenía prisa por llegar a este mundo. Y bueno, mis padres eran muy jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes, mi padre solo tenía 20 años, mi madre 15, y bueno, los pobrecitos míos han hecho todo lo posible y más, ¿no? Luego tengo 2 hermanos más. Y bueno, pues siempre he sentido curiosidad, me he sentido distinta a mis hermanos, la verdad que soy distinta a ellos, ¿no? Siempre ha estado picando en mi curiosidad y bueno, he leído muchísimo. Cuando he conocido algo nuevo me he metido de cabeza hasta el fondo y bueno, pues ahí vamos. Después de hacer mi comunión, que fue la primera vez que yo tuve un encuentro con el Señor, me gustó muchísimo y seguí hasta intentar hacer la confirmación. Después me aburrí y lo dejé, ¿no? Luego más tarde, 13, 14 años por ahí, entré en la Coral del Carmen en la iglesia de Jerez. Fue una época muy bonita en mi vida, fue una época feliz, donde me sentía como una gran familia, maravillosamente bien. Y ahí mi vida con Dios estaba muy cerca. Problema, que pasaron 2, 3 añitos, poco más, entaladas tontas, institutos, tal, y me vuelvo a olvidar de Dios. ¿Qué ocurre? Pues ya empiezo a estudié enfermería, estudié varias cositas, estética, peluquería, todo lo que... Y tenía como una mezcla, ¿no? No sabía muy bien cómo definirme. Hasta que empecé a estudiar masajes, a mí era una cosa que me gustaba bastante desde niña, y ya va todo un poco relacionado. Empiezo a estudiar masaje, esto gusta bastante, empiezo a tener bastante trabajo, ya me vengo aquí al puerto Santa María y aquí me hablan por primera vez de Reiki, así que yo dije, esto tengo yo que enterarme cómo va, ¿no? Porque me lo pusieron tan bonito, además me dijeron, si cada vez que haces un masaje haces además Reiki, la gente se sana. Buah, pues yo quería ayudar a todo el mundo y dije, pa'lante, ahí que me meto. Conozco al que fue mi profesor en primer grado, Juan Sánchez, lo conocí, nos fuimos para Cádiz. Fue una cosa muy extraña, la verdad que había como 20 personas, cada uno decía que sí veía colores, que sí veía ángeles, que sí percibían olores. Y yo recuerdo al principio como con cara de susto, diciendo, pero ¿y esto? Si yo no veo nada, ni huelo a nada. Pero bueno, como siempre he querido buscar y buscar y buscar, ¿no? Pues yo seguí. Tanto busqué que me inicié en primer grado con otra profesora en Jerez, me inicié con otra profesora en Cádiz también en primer grado, porque es eso, dentro de la nueva era, como cada maestrillo tiene su librito, su librillo, ¿no? Pues te iban enseñando más cosas mezcladas. Entonces me fue gustando cada vez más, fui viendo que a toda persona que pasaba por mis manos mejoraba bastante, con lo cual pues me fui profundizando cada vez más, ¿no? Eso fue en el 2004. Ese mismo año conozco el yoga, con lo cual maravilloso, ¿no? Porque empiezas como a adorar a tu cuerpo, decir, si hago esto me encuentro mejor, si me pongo musculosa me pongo mona, perfecto, ¿no? Además trabajaba en la piscina municipal, donde ves a tus compañeros siempre en bañador, mega perfectos, pues yo quería estar, que la masajista fuera también perfecta. Llega 2005, y me inicio en el segundo grado de Reiki. Entonces, bueno, segundo grado, como me explica mi profesor Juan, ¿no? Al principio, y mis otras 2 profesoras, que empiezas a hacer Reiki a distancia. O sea, maravilloso, si yo vivo en el puerto y tengo a mi madre en Jerez o en Mallorca, donde sea, y le puedo echar una mano, queriendo, sin querer ella, yo le mandaba Reiki, a todo el mundo le gustase o no le gustase. Yo decía, si esto es bueno, ¿por qué no, no? Bueno, pues sigue ese año, voy teniendo experiencias. Cuando me inicio en segundo grado de Reiki con una de mis profesoras, me pongo muy enferma. Un malestar general horroroso, ese día lo paso muy mal, muy mal. Llamo a Juan, porque con él siempre he tenido como una conexión, digámoslo así, especial, ¿no? O eso era lo que parecía al principio, ya después contaré un poco más. Y él me explica que cuando tú te inicias en Reiki y en este tipo de terapias, te pones mal, te pones enfermo para sanar situaciones o conflictos que no habías sanado antes.
Claro, yo había tenido una infancia un poco regular, con unos padres jóvenes que los pobres dentro de hicieron lo que podían, ¿no? Los hijos nos venimos con libros de instrucciones. Entonces yo decía, bueno, pues esto es que estoy sanando. Después me inicio con otra de las profesoras, en segundo grado también, y tengo una experiencia demoníaca, literalmente. Lo pasé fatal, salí mal de ese curso. Esa misma noche, un ente o un demonio, porque es que fue así, ¿no?, con una cara desfigurada, al lado de mi cama me dijo, Dios no está contigo. Esto me ha costado mucho decirlo, la verdad, porque tenía miedo que me tomaran por loca. Pero claro, sí estaba un poco loca, porque en vez de salir corriendo y dejar todo esto, me metí aún más de cabeza. Muere mi hermano en el 2006, tras un accidente, y ahí fue la excusa perfecta para ya renegar de Dios, para renegar de la iglesia, para decir, si Dios existe, ¿por qué me quita a mi hermano? No lo entendía, ¿no? A la misma vez que yo no entiendo el dolor de mis padres, de mi hermana, y entonces me alejo totalmente de mi familia y me enfrasco en hacer más cursos, talleres, ya empiezo con el yoga para prepararme para ser profesora de Hatha Yoga, empiezo con el yoga para niños, talleres de danza del vientre, yoga tibetano del corazón, bueno, y ahí ya estoy haciendo retiros, cada vez más, hasta practicar el Tantra Yoga, el despertar de la Kundalini, mantras, meditación trascendental, método Silva, bueno, una barbaridad. Yo empiezo a encontrarme cada vez peor, ansiedad, empiezo a tener problemas de tiroides, pero yo sigo cada vez más metida, ¿no? Porque además decía, bueno, si me estoy poniendo enferma es porque estoy sanando, como estaban diciendo. Entonces, el tercer grado maestría siempre se me resistía, siempre ocurría algo que no podía terminar. Ahora soy consciente que era el Señor que me estaba protegiendo, pero yo en mi cabezonería decía, Juan, ¿por qué no puedo hacer esto, no? ¿Por qué yo quiero? Mis otras profesoras, una de ellas desapareció del mapa, no la volví a ver, y la otra es psicóloga también, o sea, yo decía, bueno, si es psicóloga esto es bueno, ¿no? Pero realmente incluso empecé ya en su consulta y yo cada vez iba a peor. Entonces ya decido alejarme de estas dos profesoras, ¿no? Una desapareció y de la otra me alejé. Vuelvo a estar con Juan, él me trataba de acupuntura para intentar ayudarme con esta ansiedad y me dice, tú lo que tienes que hacer es iniciarte en maestría. Bueno, pues vale, me inicio en maestría de Reiki, caigo totalmente enferma, todo se va mal, así que digo, bueno, pues me voy a meter más en el yoga, que es lo que me gusta, que es lo mío, y entonces, pues bueno. Pero ¿qué ocurre? Que cada vez que intentaba hacer un examen o cada vez que intentaba hacer algo, siempre me iban pasando cosas. Me iban pasando cosas y yo no era consciente. ¿Qué ocurre? Va pasando el tiempo, me llama Juan diciéndome, oye niña, estábamos equivocados, el Reiki y el yoga y todo esto no es tan bueno como parece, así que tenemos que quedar. Bueno, pues quedamos para tomar un café, lo acompaña una señora que había sido también maestra de yoga. Él me lee primero que nada la primera carta de Juan. Yo no le creo al principio, aunque sí siembra la duda en mí. Se me coge como un pellizquito así con las lágrimas saltadas. Me mira esta señora que había sido profesora de yoga durante 20 años en la Gran Fraternidad, ¿no? Y me dice, tú has visto cosas, ¿verdad? Entonces cuando ella me dice eso, con miedo y a que me tachara de loca y a la vez con vergüenza, ¿no? Le digo así que sí y me dice, hija, pues vente para la iglesia. Pero claro, yo decía, claro, es la excusa perfecta para que los sacerdotes, la iglesia tal, me digan, no. Pero sí es cierto que cada vez tenía más visiones. Llegué al punto de bueno, que yo pensaba que era yo, ¿no? Que yo ya era como una iluminada total. Porque la gente que pasaba por mis manos, que venía a mi consulta, con el simple hecho de yo ponerle la mano encima, yo veía su pasado.
con el simple hecho de, por ejemplo, darme una cadenita y decir, Rosa, límpiamela y cárgamela con energía Reiki, que la cargaba también, ¿no? Yo veía cosas, pero incluso como que esa cadena no era de esta chica, sino que había sido de su madre. ¿Quién se lo había regalado? Todo. Pero tan simple como tocar, cerrar o tocar el objeto, cerrar los ojos y lo veía todo aquí como una película. Claro, a mí me encantaba eso al principio y yo decía, bueno, es que soy fantástica, soy maravillosa, pero cada vez me ocurren más cosas, siento cada vez más miedo, así que bueno, al cabo de los meses de Juan haberme avisado, dije voy a dejar de practicar esto, porque yo aquí veo algo que cada vez me da más yuyu, cada vez da más miedo. Tenía visitas continuas por las noches, ¿no? Pensando que eran ángeles, no eran ángeles. Incluso cada vez daba más miedo y era como que venía a cobrarte lo que te había dado. Yo había hecho curaciones, que realmente no era yo, sino era el demonio, ¿no? Pero como diciendo, yo te he ayudado en esto, ahora vengo a cobrarlo. Y bueno, pues después de esto pasaron los meses, todo mi bienestar cayó en picado, incluso de no tener ni para comer y pedir ayuda. Me arruino completamente, tanto en mi vida profesional como personal. Y escuché, ya llega abril de 2016 y Juan me dice que va a dar una conferencia hablando sobre el yoga, Reiki, nueva era y todos los peligros que acechan nuestra fe. Y tras escuchar esto, fue mi último día en hacer yoga. Dejo de hacer yoga. Al cabo de muy poquito, el sacerdote de esta parroquia me obliga literalmente a ir a un retiro y ahí tengo mi encuentro con el Señor. Además yo iba de chula, iba como de no te necesito, tú qué pintas en mi vida, yo qué hago aquí. Intenté buscarme 1000 excusas para irme del retiro y salir corriendo, pero bueno, el Señor tenía sus planes, ¿no? Y Él tiene siempre sus planes y sus tiempos. Como las pobres mías del retiro no sabían ya qué hacer conmigo, me pusieron delante del Santísimo. Yo por primera vez en 37 años me pongo delante de Él. Me cubrieron con el manto de la Virgen, que sentí un calor tan especial, un calor tan maravilloso, que ahí me sentía como que me tenían abrazada. Miré la custodia y le dije, pues bueno, pues tan santísimo que tú eres, demuéstramelo. Si no noto nada, me largaré y sí que sí me voy a olvidar de ti para siempre. Bueno, pues el Señor, como siempre tan maravilloso, ¿no? Con ese amor tan grande que tiene, me lo demostró. Pero además, como cabezona que soy, le digo, bueno, pero algo así parecido he notado yo con el Reiki, con el yoga, o sea que no te creo. Si realmente eres tú, yo quiero volverlo a sentir. Quiero sentir como si me dieses 2 bofetadas, uno en cada cachete de mi cara, para que yo espabile. Yo exigiendo, ¿eh? Y sí hubo un momento en el retiro, al cabo de no llegó ni pasar ni 2 horas, en que yo noté esas 2 bofetadas. Y después de esas 2 bofetadas sentí un amor tan grande, empecé a llorar como jamás había llorado. Llorar primero de dolor y después lloré pero de alegría, de sentir un amor tan grande que me perdonaba. Además hubo un momento dentro de ese momento que yo miraba la custodia y decía, pero no me va a perdonar. O sea, dentro de mi soberbia incluso, ¿no? No me va a perdonar. Y alguien vino y me puso la mano en el hombro aquí derecho, que no me estaba escuchando porque yo estaba con la boca cerrada hablando así para él, ¿no? Y me dice, tranquila que él lo perdona todo. Yo me quedo alucinada, sigo llorando más todavía. Y entonces en ese momento le dije, Señor, a partir de ahora, sí a todo para ti y para lo que tú quieras. Y bueno, aquí estoy, para su gloria.